¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenida, bienvenido a una emisión más de su programa Retos. Como siempre, un gusto saludarle como cada domingo a través de la mejor 92.5 FM, cuando son las 11 de la mañana. Qué gusto saludarle también a nuestros amigos de la comunidad virtual en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Gracias por la sintonía, gracias por consultar, gracias por estar siempre al pendiente de MBS Noticias Monterrey. Yo soy Carlos Campos, estamos abiertos a la comunicación. Déjenos sus comentarios, sus mensajes en esta transmisión virtual en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, todas las redes sociales MBS Noticias Monterrey y de manera personal, Carlos Campos S1. Hoy hablamos de un tema importante, como todos los que abordamos domingo a domingo, y es que en los últimos meses varios estados del país, incluyendo a Nuevo León, han registrado casos de sarampión, una enfermedad que parecía que estaba erradicada, ya no se habían presentado casos de sarampión. Sin embargo, parece que hoy nos estamos enfrentando a un viejo enemigo. En Nuevo León ya se confirmó el primer caso. Aparentemente se trata de un caso importado de un joven de 21 años proveniente del estado de Chihuahua, donde parece que la situación sí está muy complicada a consecuencia de este brote de sarampión. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tan grave es a lo que nos estamos enfrentando? Hoy hablamos, como siempre, de la mano de expertos, expertos de primer nivel, y por eso saludo con muchísimo gusto al doctor Luis Antonio Sánchez López. Él es infectólogo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a su programa Retos. Carlos, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo tu auditorio y pues sí, para hablar de un tema bastante importante que ha estado en el centro de la atención de la salud en México durante las últimas semanas, que es básicamente el tema de el brote o resurgimiento de casos del sarampión. Realmente sí estamos ante una problemática actual, un reto que pues nos atañe exclusivamente aquí a México, aunque ha habido brotes en otros lados también, pues ahorita lo estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, pues recordar que pues el sarampión, como tú dices, es una enfermedad que sí estaba controlada, que se tenía como un control epidemiológico de la misma. Realmente la erradicación de una enfermedad, hablando en términos médicos, es básicamente cuando no hay ningún agente infeccioso ni caso. Por ejemplo, la viruela es la única que realmente a nivel mundial oficialmente está erradicada, pero teníamos un muy buen control de casos de sarampión aquí en México y hoy otra vez nuevamente vuelve a surgir la problemática de la enfermedad. Doctor, pues comenzamos por el principio, por entender qué es el sarampión. Entiendo que en su momento era una enfermedad muy temida por la población mexicana. Sí, claro, realmente antes de la vacunación, pues la mortalidad asociada y las complicaciones de salud que daba esta enfermedad eran altísimas cuando se presentaban los brotes anteriormente. Realmente el sarampión es una enfermedad producida por un virus que se puede transmitir de persona a persona. Prácticamente para uno quedar, digamos así, infectado, de la enfermedad tiene que estar en contacto con otra persona que la tenga. Entonces, se tiene que haber un contacto por ahí cercano, ya sea que se transmita sobre todo por gotitas respiratorias al momento de que el paciente tose, por ahí esas gotitas que uno ve, por ejemplo, en la computadora, cuando está en la computadora que Ujú. deja ahí punteada, ¿verdad? A esas se les llama gotitas de flush en medicina y esas gotitas de saliva son las que pueden transmitir la enfermedad hacia la otra persona. Si las gotitas llegan a la nariz, si llegan a los ojos de la persona que está enfrente de ella, pues es cuando puede iniciar entonces la infección o la transmisión de la infección de la enfermedad. Entonces, al momento de que la persona recibe el virus, pueden pasar a entre 7 a 12 días sin que la persona presente absolutamente nada. Pero en los últimos días de esos 12 días puede empezar a transmitir la enfermedad. Entonces, aparentemente la persona no tiene nada, pero ya puede estar transmitiendo hacia la otra persona el virus. Después de los 12 días, prácticamente el paciente puede iniciar o la persona puede iniciar con fiebre, que es lo más característico de la misma,
aparte de tos y dolor de la garganta, como si fuera un cuadro respiratorio superior. Acordémonos que también anda ahorita algo de COVID y algo de influenza por ahí, y a veces se confunde con un cuadro respiratorio. Hay que recordar también que en esta temporada en donde estamos, pues realmente no hay cuadros gripales todavía, eso es más en invierno. Entonces, Ok. sí es importante que si nosotros empezamos con fiebre, datos respiratorios, algo de escozor en la nariz, catarro, estornudos, dolor de garganta, este, toda esa parte, pues no los confiemos con que es algo de un virus respiratorio, sino más bien acudamos a consultar. Aquí el punto es que pasan aproximadamente entre 4 y 5 días y es cuando empieza a aparecer las manchitas características del sarampión. Son Ok, manchas entonces empezamos con regulares, qué ¿no? síntomas, doctor. Empezamos con fiebre, Básicamente, empezamos. Ajá. es correcto. Empezamos ahí donde hay que poner mucha atención. Es fiebre, tos, estornudos y dolor de garganta. Digamos que esos son los síntomas de alerta para decir, Ujú. oye, algo está pasando, no decir, oye, es algo ahí respiratorio de gripa y se me va a pasar, sino sí acudir a consultar, porque acuérdense, como les Ok. dije, que no estamos en tiempo de De enfermedades gripe. respiratorias todavía, sino hasta el invierno, ¿no? De gripa como tal, Ujú. como la conoce la gente, ¿no? Ok, empezamos con esa sintomatología. ¿Cuánto tiempo duramos con eso y ya comienzan las manchitas? Unos 5 días aproximadamente, 4 o 5 días, y entonces empiezan a aparecer manchas de color rojizo, que no, a veces sí dan comezón, pero la mayoría de las veces no, y se presentan sobre todo o sea, inician en la cara y luego se van esparciendo a todo el cuerpo como tal. Pero es muy Ujú. característico. La mayoría de las ocasiones, esas manchas rojas van a iniciar en la cara y luego se van a ir hacia el tronco y las extremidades. Muy bien. Doctor, nos mencionaba hace unos minutitos, tuvimos una falla y le pido una disculpa, pero retomamos. A ver, nos podemos contagiar, nos decía, mediante la tos, estas gotitas de saliva que decía, vemos de pronto en la pantalla o bien en el celular cuando lo ponemos en altavoz. Mediante esas gotitas de saliva viene el contagio. Es correcto. Generalmente, digo, cuando uno tose, pues prácticamente esas gotitas pueden llegar hasta 1 metro de distancia aproximadamente. Si es que uno no se tapa pues, la tos con algún Mm. pañuelo que tenga ahí cercano. Entonces uno tose, si alguien está a menos de 1 metro, el riesgo de contagio pues se eleva inmediatamente. Por eso, como el COVID, si recuerdan, siempre les decíamos que pues hay que cubrir la tos, ya sea con la parte interior del codo o con algún pañuelo. Esto funciona exactamente igual en cuanto a la transmisión de la enfermedad, que puede ser también altamente infecto contagiosa Ok. para la otra persona, máxima si no está vacunado, que esa es una de las características importantes. No, justo es lo que le iba a preguntar, a ver, ¿y qué tan contagioso es? O sea, ya con el simple hecho de estar cerca de una persona con sarampión, yo ya corro el riesgo de sufrir ese contagio. Sí, el riesgo sí, no es que se vaya a infectar de una forma inmediata, pero sí, el riesgo está en que uno esté presente con esa persona que está tosiendo y que puede caer las gotas a él. Y el otro riesgo que aumenta todavía más es que no se tenga la vacuna o que no se esté vacunado, porque eso quiere decir que nuestro cuerpo no tiene anticuerpos que puedan protegernos contra el sarampión. Y otra cosa más que aumenta el riesgo sería que la persona estuviera cerca de alguien que tuviera el sarampión con esta tos. Número dos, que no tuviera vacuna. Y número tres, que esa persona tuviera alguna baja de defensas, como dice la gente, es decir, alguna enfermedad inmunosupresora. ¿Ok? Ujú. Por ejemplo, pacientitos que tienen pues alguna enfermedad reumatológica, artritis, lupus, pacientes con VIH, pacientes que pudieran tener un cáncer, por ejemplo, en ellos el factor de riesgo de transmisión y de complicaciones aumenta, pero el estar cerca de una persona que tiene la enfermedad sí se considera como un factor de riesgo para poderla adquirir. No probablemente al 100%, pero sí estos factores que platicamos pueden ir aumentando
que la transmisión se dé y que se complique más la persona. Muy bien. ¿Por qué se pensaba que era una enfermedad ya erradicada? ¿Y por qué ese temor? Entiendo que en su momento provocaba, o sea, no es un tema menor, provoca la muerte. Sí, 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 totalmente. Es una enfermedad que en este grupo de pacientes, sobre todo en pacientes que no tienen vacuna y que tienen alguna enfermedad, sobre todo que disminuye la eficacia de las defensas, como dicen por ahí, es decir, que sean inmunosuprimidos, pues hace que la mortalidad de la enfermedad aumente. Básicamente el virus, aunque puede pasar, digamos así, como una enfermedad únicamente de fiebre y de manchitas, como la gente lo conoce, se puede complicar porque puede ir e invadir algunos órganos que son esenciales, sobre todo a nivel del encéfalo o del cerebro, provocando una inflamación del cerebro o una encefalitis, y también pueden ir al pulmón, provocando también problemas a nivel de neumonía. Esas son las dos grandes repercusiones, es decir, las dos grandes complicaciones que pueden hacer y llevar al paciente a que fallezca. Hay otras complicaciones que puede dar, como diarrea, sobre todo, algunas otras que no representan una mortalidad elevada, pero estas dos, la infección en el cerebro y la infección a nivel pulmonar, son los que pueden dar lugar a mortalidad. Máxime, como platicábamos en este grupo en particular, menores de 5 años, que todavía su sistema inmunológico no está tan bien, o algún paciente que tenga alguna inmunosupresión, es ahí donde pudiera complicarse más, ¿no? Entonces sí, sí es una enfermedad que puede llevar a una complicación grave y que puede llevar al fallecimiento de la persona, sí. Muy bien, estamos conversando para usted que nos sigue en radio con el doctor Luis Antonio Sánchez López, él es infectólogo. Hablamos de este brote del sarampión, que no es un tema menor. Vamos a echarle un vistazo rápidamente a las cifras que nos llegan por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El estado más grave, nada más para dimensionar, según este reporte, es Chihuahua. Hay un total de casos confirmados acumulados de 3,129 y ya hay reporte de fallecidos. Hay al menos 19 personas que lamentablemente han perdido la vida. El segundo lugar es Sonora, con 83 casos confirmados acumulados y un fallecimiento. Y ojo, porque el tercer lugar está una entidad que se sitúa al noreste del país y que además hay un dinamismo, hay un intercambio, hay un ir y venir entre Nuevo León y este estado, como lo es Coahuila, que acumula 39 casos confirmados al momento, afortunadamente con cero defunciones. Y aquí en Nuevo León entendemos que al momento un caso importado. Sí, es correcto. La magnitud del brote, por lo menos en las últimas horas, se ha ido incrementando o ha ido aumentando de forma importante, con una dinámica de transmisión importante, sobre todo en donde hay más casos, obviamente, ¿verdad? A mayor casos, pues mayor posibilidad de transmisión, y es ahí en Chihuahua, donde creo que en las últimas 24 horas se han reportado un aumento de 90 y tantos casos, Ok. a partir de la última cifra que teníamos. Entonces, sí, y bueno, pues obviamente como es una enfermedad de transmisión importante a nivel respiratoria, y como tenemos obviamente pues la movilidad entre todos los estados, pues seguramente, digo, esperemos que no, ya por los cercos epidemiológicos que se están aplicando con las vacunaciones, pero pues de que el movimiento pudiera aumentar y en ciertos casos pues seguir aumentando en el resto de los estados del país, incluyendo aquí en Nuevo León. O sea, es una dinámica que hay que ir siguiendo con mucho cuidado, y no sentirse tan confiados de que pues en el estado no vaya a llegar, ¿verdad? Nos llegaron estos casos, por ejemplo, este que está aquí, que llegó a Nuevo León, que viene precisamente de un lugar de alta endemicidad, de alto movimiento, y esos son los casos que pueden iniciar también un brote aquí. Como menciono, aquí el punto importante pues es qué tanto se puede hacer con ese cerco, con ese bloque que se está haciendo con vacuna, para tratar de que la enfermedad no se esté moviendo tan rápidamente.
Bueno, seguimos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo. Doctor, ¿qué es lo que han detectado? ¿Cuál es el perfil de las personas que se están contagiando en estos momentos? Hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que han visto? Sí, Carlos, pues fíjate que el movimiento más importante que se ha visto epidemiológico, o sea, de transmisión en las edades sobre todo, son menores de 5 años de edad y aquellos jóvenes entre 20 y 29 años en donde se han presentado la mayoría de los casos. Y sí, una parte de ellos son personas que no han sido vacunados anteriormente con el sarampión. Recordemos que aunque la vacuna que nos ponen de niños es altamente efectiva, sí puede permitir también, o sea, a través de los años, disminuir un poco su potencial de protección y eso también dejar expuesto, dependiendo del número de partículas del virus con el cual nos enfrentemos en este momento. Entonces, todas esas variantes que hemos estado platicando son las que condicionan que se presenten más. Ahora, el grupo de edad de jóvenes, pues se entiende un poquito más desde el hecho de que es el grupo que anda más en movimiento, social, ¿verdad? Entonces, tiene un poco más de contacto, o pudiera tener un poco más de contacto con aquellas personas que pudieran estar incubando ya el virus, no tener todavía los síntomas, pero sí poderlo transmitir. Recordemos, como te platiqué hace rato, que las personas que aún no presentan las manchas, o sea, que nomás traen fiebre, tos, dolor de garganta, algo de escurrimiento nasal, ese periodo es en donde se puede transmitir más fácilmente el virus de una persona a la otra. Ok. Entonces, haz de cuenta que la persona, pues prácticamente a lo mejor dice, no, hombre, ando con gripa y como quiera voy a la reunión, o como quiera voy a o como quiera voy al trabajo, como quiera voy a cualquier otro lado, ¿verdad? Y se mezclen socialmente y pues eso obviamente va a incrementar, digamos así, el riesgo de transmisión hacia otras personas. Ok, entonces los días en donde ignoramos que tenemos esa enfermedad es cuando más podemos estar contagiando. ¿Hay algún periodo en el que, aunque todavía tengamos las manchitas, ya no contagiamos? Sí, prácticamente al final ya de la enfermedad, que puede durar entre 2 a 3 semanas, el grado de infectocontagiosidad va bajando hasta que deja de transmitirse. Pero esto ya es básicamente ya cuando el paciente presenta las manchitas y pues ya es muy evidente que tiene la enfermedad y pues ahí ya tomamos un poquito más de precauciones, ¿no? Pero sí, seguir haciendo énfasis en que a tu público sobre todo, pues que si presentan algún dato respiratorio, pues es mejor ir a consultar, ¿no? Porque ahorita, pues obviamente, y afortunadamente no tenemos movimiento todavía comprobado de sarampión en Nuevo León, esperemos seguir así, pero sí, obviamente, pues todos estamos, digamos, socialmente moviéndonos todo el día y pudiéramos adquirir la enfermedad en ese momento, ¿no? Entonces, tos, dolor de garganta, flemas, catarro, fiebre, mejor hay que ir a consultar con el experto para tratar de determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Y Ujú. ponerse el cubrebocas, ¿no? También es un tema Eso de también, respeto, sí, ¿no? sí, sí, Carlos, es algo bien importante. Creo que ya con la lección aprendida de COVID, que no se nos olvide que es algo bien importante, ya sabemos cómo poder disminuir la transmisión de este tipo de enfermedades, similar al COVID, que se transmiten por estas gotitas de flujo o gotitas de saliva, que es el uso del cubrebocas. Aquí sí, el uso de un cubrebocas nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si en tu casa y empieza alguien con tos, ¿sabes qué? Pues con todo respeto, ponte un cubrebocas y yo también lo utilizo mientras vemos qué es lo que está pasando en sí, porque también como te dije, hay algo de influenza todavía, hay algo de COVID, recordemos que hubo una cepa, una variante nueva de la cepa de Omicron que ya conocíamos en estos últimos meses, entonces todavía hay esa transmisión de esas enfermedades, entonces sí es bien importante entre nosotros mismos, si en el trabajo vemos a alguien así, pues recordarle y decirle, oye, estamos en una oficina, está cerrado, ¿sabes qué? Ponte el cubrebocas, yo me lo pongo, simplemente, pues por precaución y como tú dices, por un respeto social, ¿verdad? Para evitar transmitir lo que traigamos en ese momento, ¿no? Yo creo que es una lección bien aprendida. No, y si ya se lo pone, porque me ha tocado ver casos
que de pronto traen el cubrebocas, pero ahí le va, le dan las ganas de toser, se lo levantan y todos, no, pues ¿de qué sirve entonces, no? Que te pongas el cubrebocas. Es un tema de respeto, es un tema de cultura y sobre todo, pues para cuidarnos todos. Permítanos la pausa, doctor Luis Antonio Sánchez López. Regresando, ¿le parece si hablamos acerca de la vacunación? ¿Qué pasó con la vacunación? ¿Por qué de pronto recordamos hace años? Pues sí, como que hubo una especie se dejó a un ladito, ¿no? El tema de la vacunación, la gente ya no fue a vacunarse, o de plano, yo recuerdo que no había vacunas. Vámonos a la pausa y volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos a través de la Mejor 92.5. Gracias a nuestros amigos de la Mejor y también a quienes nos ven y nos escuchan en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo, hablando acerca del sarampión. ¿Qué pasó con la vacunación, doctor? ¿Qué tanto se ha bajado en los últimos años y a qué obedeció? Mira, Carlos, ese es un tema de relevancia o importante. Por la estadística que tenemos, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y la OMS, enfatizan o hacen mucho énfasis en que las coberturas de sarampión deben de estar al 95% en los países, como que para garantizar que el sarampión esté en control como tal. Si tú recuerdas, pues antes del 2000, antes de la pandemia también, había incluso campañas de vacunación anuales y en esas campañas también se vacunaba o se daban refuerzos de sarampión rubiola, que es la vacuna que se utiliza como un refuerzo en el adulto, o se completaban dosis de la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis para los niños que no hubieran completado su esquema. Sin embargo, bueno, por estadística sabemos que básicamente a partir del 2000 y a partir de la pandemia, estas campañas de vacunación pues prácticamente disminuyeron y la cobertura de pasar de un 90 a 93% en México en cuanto a vacunas de sarampión, pues ha caído por debajo del 80%. Algunos calculan hasta un 70% en cuanto a vacunación del sarampión. Y eso pues obviamente incluyendo pues que pues ya ves que en los años de la pandemia del COVID, pues todo el presupuesto prácticamente se fue hacia esa parte. Hubo enfermedades y una parte también de prevención como vacunas que también pues prácticamente pues no existieron. Entonces eso hizo que también aumentara el riesgo de este tipo de brotes al dejar a esa población con dosis parciales de vacunas o simplemente pues que no se vacunaron. Pero sí, hoy se calcula que la vacunación es un reto importante actual porque está por debajo del 80, algunos calculan el 70% en cuanto a a la población vacunada y eso hace pues que sea como un nicho, ¿verdad? Yo te platicaba que, bueno, el sarampión prácticamente estaba controlado. Eso quiere decir que, aunque no había casos, todavía el virus andaba circulando por ahí en la población, aunque a muy bajo nivel. Ujú. Obviamente, al no haber vacunación, pues hay un descontrol, es decir, aumenta la transmisión del virus y entonces hace que se presenten nuevos casos, ¿no? Entonces aquí la clave siempre de esta enfermedad, pues es indudablemente la prevención a través de de la vacuna. Y sí, los últimos 6 años se ha visto que ha habido una disminución en cuanto a la vacunación de la población de esta enfermedad en particular. Yo recuerdo en su momento, doctor, que periódicamente incluso el personal de la Secretaría de Salud iba a los planteles educativos, tanto públicos como privados, y se vacunaba a todos los niños. Obviamente tenían que llevar la hojita donde el padre de familia autorizaba. Sin embargo, llega el 2020, llega la pandemia de COVID-19, pero también en medio de todas estas políticas de austeridad. ¿Qué tanto influyó el tema político, el tema ideológico con respecto a la pandemia de COVID-19? Si realmente se dejó de impulsar la vacunación por un tema político, por un tema de recursos o por un tema de pandemia de COVID-19, porque también la gente no quería ni arrimarse a los centros de salud, a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por miedo a contagiarse de COVID-19.
Sí, yo creo que como tú lo explicas, realmente fue lo que pasó, es algo mixto. Es decir, empezó la pandemia, pues prácticamente todo se volcó hacia allá también en lo económico, en lo político, y obviamente, pues en ese momento, como la urgencia era el COVID, pues se deriva toda la prevención hacia ese punto. Y sí descuidamos ciertas enfermedades, no solamente la parte de vacunación, por ejemplo, tuberculosis, VIH, o sea, todas esas enfermedades que necesitábamos seguir con prevención, pues prácticamente se dieron su paso al COVID. Sí pudo ser también alguna perspectiva en cuanto a la política, porque obviamente pues la política de salud influye en todo lo que es la prevención en el país. Y recordemos cómo también hay un auge desafortunado en otros países en donde hay grupos que incluso se denominan antivacunas, ¿verdad? Ujú. Recordemos que hubo por ahí algunos brotes en Estados Unidos, precisamente no tanto porque no hubiera vacuna y no porque no estuviera al alcance, sino porque simplemente hay un grupo que predica, que dice que la vacunación es mala y no se aplican las vacunas. Entonces, creo que esos factores fueron determinantes también en México para que tanto políticamente como económicamente y bueno, pues toda esa distracción, por decirlo de alguna manera, que no quisiéramos que hubiera pasado del COVID, pues pasó y se conjuntó para que bajara la vacunación de ciertas enfermedades, incluyendo el sarampión. ¿Y cuáles son los mitos y realidades? ¿Cuáles son lo que postula, lo que impulsa estos grupos antivacunas en sus ideologías? ¿Y cuáles son las realidades frente a esas creencias? No, pues la realidad es que es muy amplio todo lo que ellos postulan, ¿no? Desde teorías de conspiración, que bueno, nos encantan las teorías de conspiración, pero que pueden ser hasta poco fundamentadas, en donde dicen que te están inyectando medios de control electrónico, ¿verdad? Hasta Ujú. cosas poco entendidas en cuanto a que esto favorece ciertas complicaciones de enfermedades. Por ejemplo, el aplicarse una vacuna te va a predisponer a un mal neurológico o, por ejemplo, a algún problema psiquiátrico como el Asperger. O sea, hay una conjunción entre una enfermedad y la aplicación de la vacuna. Algunos otros mencionan que el aplicarse vacunas también daña directamente nuestro sistema inmunológico. Entonces, desafortunadamente, todos esos mitos que no tienen ninguna fundamentación científica, han hecho que un muy buen grupo de personas pues quede arrastrada en esa situación y desafortunadamente creen más en eso que en lo científico, porque pues obviamente a veces te presentan una argumentación que pareciera tan buena, ¿verdad? Que uno dice, oye, no puede ser falso. Sin embargo, uno se olvida que, bueno, no hay una fundamentación de la ciencia atrás de esos dichos y que muchas de las veces son suposiciones, ¿verdad? De gente que sí tiene bastantes argumentos para presentarla muy convincente al presentarlo, pero que no tiene atrás absolutamente nada que refiera que haya esas complicaciones o que sean esas teorías de conspiración, ¿verdad? Entonces, realmente se ha visto, y si tú ves la historia de la medicina, uno de los hitos realmente cuando bajaron las enfermedades infectocontagiosas, pues prácticamente es cuando se crearon o se descubrieron vacunas para ciertas enfermedades como esto. Y creo que lo vemos en este ejemplo que está pasando ahora, ¿verdad? Cuando había campañas antes del 2000 muy bien estructuradas y reforzadas, pues no había brotes de sarampión como tal, ¿verdad? Sí había casos todavía, uno que otro, pero no brotes. Pero ahora lo vemos, cuando falta esa vacunación, pues estamos ante un brote bien importante de casi 4,000 personas, ¿verdad? Y con una mortalidad importante. Entonces, nosotros mismos podemos asumir, aunque no conozcamos artículos, ciencia o científico, decir, oye, mira, realmente cuando poníamos vacunas, pues no había el problema, ¿verdad? Hoy que no nos estamos vacunando por la situación que sea, pues vuelve otra vez a surgir esta problemática, ¿no? Entonces lo vemos muy evidente y eso lo podemos ver con todas las enfermedades asociadas a vacunas en toda la historia de la medicina. Además, claro, como cualquier medicamento, puede haber una reacción secundaria.
Ok. o una complicación, pero se presenta en 1 a 1 millón y es realmente poquísimo frecuente que se presente en nuestra vida diaria. Son bastante seguras de aplicar si sabemos a quién aplicar, por ejemplo, la vacuna, ¿no? Y ese Ujú. es otro punto importante. Por ejemplo, ahora que están las campañas así en boga de la campaña de la SR del sarampión en particular, recordar que esta es una vacuna, se le llama de virus vivos atenuados, es decir, está el virus, se pasa varias veces por ciertos métodos por ahí y hace que el virus se atenúe en cuanto a la presentación de la enfermedad. Pero eso también hace que hay ciertas personas que hay que tener, o sea, hay que consultar con el médico para saber si se la pueden aplicar o no. Y me refiero sobre todo a otra vez a pacientes que tienen sus defensas bajas, Ok. que tienen alguna enfermedad que hace que sus defensas no estén funcionando bien, porque en estos pacientes se le puede poner la vacuna y como es un virus que está, digamos así, atarantado o atenuado, puede provocar la enfermedad. También es bien importante que a las mujeres embarazadas, a las mujeres en general, se les diga que pues al momento de aplicar la vacuna no se recomienda embarazarse en los siguientes 3 meses, para tener también una protección en cuanto a que no se vaya a reactivar la vacuna, que sucede prácticamente en muy poquitos casos y son muy específicos, pero como una medida general vale la pena recordar esto, ¿no? Y mujeres embarazadas, pues no se recomienda aplicar la revacunación con SR en este momento para evitar ese pequeñísimo grupo que pudiera reactivarse la vacuna y dar la enfermedad. Recordemos que va combinada con rubeola, es Ujú. SR, sarampión rubiola. Entonces, el sarampión puede complicar el embarazo, pero la que también puede hacerlo es la rubeola. Entonces, por eso en mujeres embarazadas es mejor consultar a su médico para saber si es necesario o no aplicársela. En términos generales, es mejor no aplicarla a mujeres embarazadas y a las mujeres cuando se aplican hay que esperar por lo menos 3 meses para que se puedan embarazar. Perfecto, sí, porque luego puede generarse la confusión, porque en el caso de la tosferina, ahí sí se recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen para evitar los contagios a su bebé, pero hay que estar siempre apegado a lo que le dice su doctor. Ahora bien, doctor Luis Antonio Sánchez López, ¿cuál es el esquema correcto de vacunación? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿En qué momento? Bueno, pues básicamente si recordamos la triple viral está indicada en la cartilla nacional de vacunación, prácticamente se aplica a todos los niños que no tengan ninguna condición en sus defensas, en su sistema inmunológico. Se aplica al año y al año 6 meses de edad, con una revacunación por lo general antes de entrar a la escuela, es decir, a los 6 años. Ujú. Es bien importante tener el esquema completo, por lo menos de 2 dosis en particular. Si uno dejó un esquema incompleto y todavía tiene menos de 6 años, en general, se puede aplicar la segunda dosis para tratar de reforzar la primera dosis que ya se le dio. Ok. Si uno tiene 6 años de edad y prácticamente no ha recibido ninguna vacuna, o sea, de sarampión como tal, la triple viral, se puede aplicar digamos así, en un esquema cortado. Se aplica, por ejemplo, el día de hoy, dejan pasar 2 meses y se aplica la segunda dosis de sarampión, rubiola y parotiditis de SRP en niños menores de 6 años. Ya en niños mayores, arriba de 10, realmente lo que se puede utilizar o lo que se recomienda más utilizar es la vacuna que se está aplicando a los adultos también, que es la de sarampión, rubiola únicamente. Ok. La de sarampión rubiola en el adulto, si ya recibimos el esquema completo en la niñez, solamente se aplica una sola dosis para refuerzo. Si no se ha vacunado el adulto, también se pueden aplicar 2 dosis, también con diferencia de 2 meses, para tener confiabilidad en cuanto a los anticuerpos que el cuerpo hace. Recuerden que los anticuerpos son sustancias químicas que fabrica el cuerpo en contra de las enfermedades, en este caso en contra del virus del sarampión. Esos anticuerpos, esas sustancias la induce el aplicarse la vacuna. Entonces, al momento de aplicarse la vacuna, el cuerpo induce esos anticuerpos y eso hace que creemos la protección
en contra del virus en particular, ¿no? Entonces, en adultos generalmente es una sola dosis de sarampión rubiola como un refuerzo, teniendo cuidado con esto que ya mencionamos de pacientes inmunosuprimidos o Ujú. pacientes embarazadas, o perdón, o mujeres embarazadas que ahí, bueno, hay que consultar con su médico para estar seguros de qué es lo que va a hacerse, ¿no? Ujú. Perfecto, doctor. Pues bueno, solamente para aquellos adultos que a lo mejor nos tocó ser de la generación donde sí había vacunas, donde sí se vacunaba a tiempo, donde había un control, donde las autoridades iban a los propios planteles educativos a vacunar. Ok, nosotros a lo mejor sí tenemos el esquema completo. ¿Qué tan factible es que de adultos nos vacunemos a una especie de refuerzo? ¿Cuándo se recomienda pues que podamos contar con este refuerzo? Pues mira, ya gente de nuestra edad, de nuestro calibre, que sí tuvimos todas esas condiciones, pues básicamente sí es recomendable a todos Ok, dar un refuerzo de sarampión rubiola. A todos los que nos están escuchando, aunque tuvimos ya la vacunación completa, en estos brotes sí sería necesario aplicarnos un refuerzo de sarampión rubiola. Obviamente, como las complicaciones se están dando más en jóvenes, se está dando un poquito más de prioridad abajo de los 50 años, pero realmente, digo, por las vacunas, pero digamos que todos deberíamos de recibir un refuerzo de sarampión rubiola como tal en ese escenario en donde sí nos vacunaron y sí tuvimos también nuestras campañas de revacunación y de vacunación anterior. perfecto. Bueno, pues importante vacunarnos todos y si tenemos la oportunidad, revisar la cartilla de vacunación de nuestros hijos, ver si están pues puntualmente todas y si están todas, también revisar si aplica o no una vacuna de refuerzo, ¿no? Para evitar ahí contagios ahora con todo este tema de la movilidad, porque el tema de las vacaciones también repercute en este periodo vacacional. Nos movemos de un lado a otro, estamos en contacto con N cantidad de personas y también eso nos vuelve vulnerables a contagiarnos. Carlos, has dicho algo bien importante ahorita ya que empezamos con las vacaciones y eso siempre lo veíamos también con el COVID, que también se transmite respiratoriamente. Cuando hay más movilidad es cuando hay mucho más riesgo de transmisión y como tú dices, y lo dices muy bien, para tu auditorio tener las precauciones importantes porque ahora que viajemos de vacaciones a cualquier lugar y más a donde hay más casos de sarampión, pues obviamente vamos a estar más expuestos. Así es. Perfecto, doctor Luis Antonio Sánchez López. Permítanos la pausa, amigo Radio Escucha, permítanos la pausa, quédese con nosotros. Volvemos a su programa Retos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta transmisión a través de la mejor 92.5 FM en nuestro programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Si tiene la oportunidad, conéctese con nosotros. Estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey y también puede estar compartiendo esta transmisión para que llegue a más y más personas. Estamos hablando del sarampión, el riesgo que se corre en estos momentos ante estos brotes importantes que se han estado presentando en diversos estados del país, como Chihuahua, donde la situación es crítica. Estamos, doctor, estamos ante un brote, estamos ante el riesgo de una epidemia de sarampión en México. Sí, de hecho, bueno, pues ya se considera como un brote y probablemente también con el aumento de casos estemos pasando los casos esperados de sarampión anual y bueno, lo pudiéramos considerar como una epidemia. Y aquí, bueno, pues digamos que lo más importante es estar todos participando en cuestión de estar atentos, ¿verdad? Como ya habíamos dicho anteriormente. Tenemos los estados muy cercanos, aquí a Nuevo León, y obviamente que, como decíamos, la movilidad entre nosotros es muy importante y eso va a hacer que probablemente tengamos algún caso que se presente aquí y que puede iniciar la cadena de transmisión. A mí me parece que desde ese punto de vista también el, el unirse a las campañas de vacunación que está haciendo ahorita la Secretaría de Salud es bastante importante. Tenemos afortunadamente ya la vacuna, ¿verdad? Y bueno, pues entonces es momento de que si analicemos nuestra situación y como decíamos en el bloque anterior,
darnos un refuerzo de sarampión, rubiola, acercarse ahí a nuestro centro de salud, a las instituciones públicas, al IMSS, al ISSSTE, para que nos orienten en cuanto a nuestra vacunación y a la vacunación de la familia. Recordemos que la protección, aunque no es inmediata después de aplicar la vacuna, pues sí en las siguientes semanas se incrementa los anticuerpos en nuestro organismo y eso hace que vaya aumentando la protección conforme el tiempo pasa y nos vacunamos, ¿no? Entonces, probablemente, Carlos, ahorita de lo que mencionabas tú en cuanto a los viajes que vamos a hacer, sería una muy buena recomendación. Probablemente antes de viajar también acercarse a estos centros de aplicación de vacuna para aplicarnos, o sea, para ponernos la vacuna antes de salir de vacaciones, ¿no? Así iríamos un poco más protegidos, porque si bien es cierto que aquí en Nuevo León, pues no tenemos casos, pues prácticamente, si vamos a áreas con un poco más de movimiento, pues vamos a estar más expuestos. Incluso si vamos en camión, si vamos en avión, si vamos con un grupo de personas que rentaron un autobús por ahí, en donde nos movamos, siendo contacto social, pues el riesgo va a estar latente. Entonces, una muy buena medida de prevención sería analizar nuestro caso, acercarnos pues a los organismos públicos de seguridad social, de salud, para que vean nuestro caso y en todo momento pues nos vacunen, ¿no? Ok. ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes del viaje nos vacunamos? Por lo menos 2 a 3 semanas antes sería lo ideal, 2 a 3 semanas antes de salir para que nuestros anticuerpos vayan como que respondiendo un poquito más, 1, 2 a 3 semanas. Y yo creo que también, bueno, eso lo vemos en hospitales actualmente, pero una parte importante es que si tu público se dedica, si tu auditorio, si tu audiencia se dedica al sector salud, o sea, si es médico, enfermera, dentista, recordar que ese es un factor extra de riesgo para adquirir la enfermedad y eso hace que sí o sí nos tengamos que poner la vacuna, ¿verdad? Entonces, creo que también ese es un grupo muy importante, ¿verdad? Aparte de los que ya mencionamos, en el cual la vacuna y la revacunación pues debe de ser obligatoria. Ahí sí, puesto que el riesgo de que uno tiene al momento de estar viendo pacientes pues es elevado, ¿no? Ujú. Sí, claro, por supuesto. Estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo. Doctor, ¿y qué tan preparados vemos a las autoridades, las instancias de salud, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para enfrentar este brote que ya se está dando en otros estados de la República, que ya lo tenemos incluso aquí a un ladito, aquí en el estado de Coahuila, con un número importante de casos? Sí, claro. Pues fíjate que por lo que he estado informándome, sí ha habido una buena compra de dosis de la vacuna actualmente. Y sí tenemos o sí se tiene disponibilidad por parte de las autoridades. Vi también que se empezaron ya a hacer campañas para la aplicación de la misma y creo que por lo menos en el inicio se ve en este momento que ya se está un poco más preparado para esa situación. Ujú. Aquí, aparte de eso, digo, ya sabes que somos reactivos en cuanto a que ya tenemos el problema, ¿verdad? Sí. Y pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Aquí lo que faltaría básicamente es que hubiera respuesta de parte de la gente, ¿verdad? Entonces, decirle al auditorio otra vez, no se confíen, acérquense a los puestos de vacunación para que utilicen la vacuna. Recordemos que en otras enfermedades pasadas queríamos la vacuna como diera lugar, ¿verdad? En algunos de los casos estábamos muy insistentes en ese punto. Y hoy que bueno, por lo menos ya se tiene una buena compra de vacunas, pues hay que utilizarla también, ¿verdad? Hay que ser conscientes en decir, bueno, pues déjame me acerco, veo mi situación y veo si necesito un refuerzo, que muy probablemente sí lo necesitemos prácticamente todos los que estemos ya en la etapa adulta y ver en las cartillas si sus niños sí les dieron la vacuna del sarampión o si faltó una dosis, acercarse para que completen las dosis de vacunación. Entonces sí, se ve que ahorita ya se están comprando más vacunas, ya hay más movimiento. Entonces sí podemos decir que el Estado ahorita está actuando, digo, pues en consecuencia ya al brote que tenemos y a la urgencia de los casos que se están presentando.
Ujú. Yo no sé, percibo como que en el tema del día a día del vecino, del ciudadano, de quienes nos movemos por diferentes puntos de la ciudad, no percibo que esté en la conversación el tema del sarampión. Oye, ya fuiste a vacunarte, ya llevaste a tus niños a vacunar. No lo veo. Siento que como que no nos ha caído el 20 de que la situación es grave. ¿Qué tan grave es, doctor? Bastante grave, Carlos. Yo creo que medios como el tuyo, el dar esa importancia de un programa completo para hablar del tema con tanta penetración como tiene tu programa, pues realmente es sumamente importante. Yo también veo, desafortunadamente, que bueno, en el día al día, en los temas que todos los días se maneja, pues en los noticieros sí sale rápidamente que hay tantos casos y listo, ¿verdad? Pero la concientización, como en tu programa, de la importancia de la prevención de la enfermedad, pues se ve poco. Y no solamente, digamos, de estas, sino de muchas, pero en este punto en particular los medios de comunicación son muy importantes para que sigan promocionando este tipo de prevención y sobre todo que las personas estén en alertas. No es un tema de alarmarnos, ¿verdad? De preocuparnos, como decimos siempre, sino es un tema de ocuparnos, de que sepamos que el riesgo está latente, que sepamos que no sintamos que esto está muy lejos de nosotros porque pues, realmente está muy cerca, tenemos el problema ahí. Entonces, yo creo que programas como el tuyo, Carlos, y aquí pues una felicitación, hacen que esto se visualice más y que obviamente las personas estén mejor informadas y en consecuencia puedan actuar para protegerse, ¿no? Yo creo que es importante meter este tema actual. En México, pues ya ves que un tema importante atrae más que el urgente y así nos vamos, pero realmente en salud, obviamente se considera que es un punto clave importante en la sociedad y pues yo creo que el visualizar estos temas hacen que definitivamente nos ayude también a la prevención de la enfermedad. Justo acaba de dar en el clavo. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo prevenimos estos contagios? Yo creo que aquí lo más importante es al momento de tener algún síntoma respiratorio, como ya aprendimos, es siempre tratar de que nuestra gente más cercana, ya sea gente en la casa, en el trabajo, en donde nos movemos, en el camión, en donde sea, tratar de protegernos. Si empezamos con síntomas respiratorios, recuerden, número uno, utilizar su cubrebocas. Acuérdense que el cubrebocas va de la nariz y va también en la porción de la boca. Como tú dijiste hace rato, no estarlo quitando cuando vayamos a toser, al contrario. Si son cubrebocas muy delgaditos, de esos azules, verdecitos, al momento de que está muy mojado ya no funciona, hay que cambiarlo. Por lo tanto, hay que cuidarlo en ese aspecto. Si son algunos más gruesos como los K95, pues esos también al mojarse mucho también no funcionan, pero cualquier cubreboca, ¿verdad? Es importante utilizarlo si tenemos síntomas respiratorios. Cubrir nuestra tos si no traemos en ese momento cubrebocas, cubrirlo con un pañuelo, con el antebrazo, tratar de no toserle a la otra persona, para tratar de no diseminar la enfermedad. Y obviamente acudir a nuestro médico para hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando. Cuando empecemos con la tos, con síntomas respiratorios, también la gente más cercana y en nuestra casa utilizar cubrebocas. Y por último, como dijimos, acercarse a las autoridades, ya que hay vacuna, para que se aplique la vacunación como un método de prevención efectivo. Creo que tenemos las herramientas para disminuir la transmisión y para que esta no se presente, digamos así, esperemos en un brote también aquí en nuestro estado, ¿no? De alguna manera colaborar todos para tratar de que eso no se presente. Muy bien, doctor. ¿Cuál sería el mensaje, el llamado a los padres de familia que nos ven, que nos escuchan, que a lo mejor están con la duda, ¿llevaré o no llevaré a mi hijo a vacunar? Luego de pronto se dice tal mito, se dice tal cosa, o bueno, a lo mejor es alérgico a tal asunto. ¿Qué pueden hacer? Sí, Carlos, creo que aquí es bien importante decirle a a la población, a los padres de familia y a todos nosotros que realmente todo lo que se dice de vacunas, la gran mayoría son cosas no fundamentadas científicamente.
que es un arma muy, 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 muy poderosa que tenemos en salud para prevención, que prácticamente no tenemos efectos secundarios aplicando la vacuna bien, es decir, con conciencia a quien corresponda, que ya quien aplica la vacuna sabe todo esto y que obviamente les va a hacer algunas preguntas para ver si recomienda o no en ese momento la vacunación. Es gente preparada que está haciendo su trabajo y que realmente se acerquen sin temor. Yo creo que aquí el punto importante es que se concienticen que es mejor prevenir que lamentar. Si recordamos el número de muertes que van, pues realmente muy probablemente pues una parte de ellos, aunque sí tenían alguna enfermedad que bajara las defensas, pues realmente no sabemos en complicaciones a quién nos puede tocar y qué tan grave puede ser. Entonces no vale la pena arriesgar nuestra vida en una complicación si tenemos un arma bastante buena, segura, potente, como es la vacunación, para podernosla aplicar. Entonces, adelante, que se acerquen, que lleven su cartilla, incluso si no la tienen, bueno, pues no me acuerdo y ahí les hacen su esquema de vacunación para que protejan mejor a sus niños y también que se protejan ellos. Porque luego también entra ese remordimiento, ¿no? Que ya viste que le falta tal vacuna y me van a regañar en el centro de salud. Para nada, pues que vaya y que se olvide de esa pena o esa vergüenza y que lleve a su hijo a vacunar. Pues yo le quiero agradecer bastante, doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo. Muchísimas gracias por todos sus consejos, sus reflexiones y por sus comentarios. No nos despedimos sin antes, pues un mensaje final, una reflexión final para todos nuestros amigos radioescuchas. Sí, Carlos, pues muchas gracias. Yo vuelvo a insistir en que ese es uno de los puntos importantes, la difusión, el comentario, el platicar, el dar tiempo. Y pues nuevamente, Carlos, muchas felicidades. Yo creo que es este tipo de programas que tocan estos temas importantes que hacen que haya un cambio en cuanto a la concientización de la sociedad de estos problemas de salud, que son también muy importantes entre todo lo que estamos viviendo actualmente. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su tiempo, por dedicarle esta hora a esta charla, a esta conversación y por todos sus consejos y recomendaciones, por supuesto, desde el punto de vista profesional. Gracias, Carlos. Gracias a ti y a tu auditorio por habernos escuchado. Buenos días. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese mucho, por favor. Y gracias también a usted por el favor de la sintonía. Lo esperamos el día de mañana con toda la información. Mañana lunes en punto de las 2 en MBS Noticias Monterrey. Solo aquí por la mejor 92.5. Hasta pronto.